Bueno, vamos ahora a hablar sobre lo que nuestra guía nos muestra, el apresamiento de Lot, ¿no? Capítulo 14, del 1 al 12 del Génesis, ¿no? Aquí está el texto, Génesis 14, del 1 al 12. Ese texto, como comenté al iniciar esa sesión, es un texto que nos va a hablar sobre algo que está conectado con el capítulo 15. Pero também está conectado com o capítulo 13, não? Porque tem que ver com Lot. E esse texto nos vai levar a toda uma história que terminará com a afirmação do único Deus. Vamos a ler fragmento por fragmento. Vamos iniciar acá com esse texto tão difícil, não? Porque é um texto que as pessoas têm dificuldade se não se fijaram em todos os mapas que hemos visto, nas cidades que hemos mencionado, na geografia, agora complica um pouco mais porque habla de personagens e personagens de lugares também ajenos. Vamos a ler aqui então esse texto do apressamento de Lot. Sucedió em tempos de Amrafel, rei de Sinar, Arioc, rei de Lazar, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, que hicieron la guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinab, rei de Adma, a Semeber, rei de Seboim, e a rei de Bela, es decir, de Soar. Estos últimos se reunieron en el valle de Sidim, es decir, el mar de la sal. Durante 12 anos havia servido a Kedorlaomer, pero el año 13º se rebelaram. El año 14º vino Kedorlaomer com sus reyes aliados, derrotaram a los refaitas em Astarot Carnaim, a los susitas em Am, a los emitas em Savekiriataim e a los horitas em las montanhas de Seir, hasta el Parán que está junto al desierto. Luego volvieron y llegaron a En-Mispat, es decir, a Cades, sometieron todo el territorio de los amalecitas y también a los amonitas que habitaban en Haazón Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma y el de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, de Soar, e presentaram batalha en el valle de Sidim, a Kedorlaomer, rei de Elam, a Tidal, rei de Goim, a Amrafel, rei de Sinar, e a Arioc, rei de Elazar, 4 reis contra 5. En el valle de Sidim había muchos pozos de asfalto, y cuando huían los reyes de Sodoma y de Gomorra, cayeron en ellos. Los demás huyeron a la montaña. Se apoderaram de toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, com todas suas provisões, e se foram. Também se apoderaram de Lot, el sobrinho de Abrão, e de suas riquezas, pois habitava em Sodoma, e se foram. Palavra de Deus, te alabamos, Senhor. Pues entonces aquí está el texto que nos da el contexto, ¿no? De lo que va a decir aquí al final de este fragmento, que se apoderaron de Lot, el sobrino de Abraham, y de sus riquezas, y se fueron, ¿no? Se fueron. Entonces, tenemos ese panorama, ¿no? Lot fue tomado como servo, como esclavo de unos reyes extranjeros. ¿Quiénes eran esos reyes extranjeros? ¿De dónde venían? ¿No? Aquí vamos a ver que está el rey de Sinar, que se llamaba Amrafel, el rey de Elazar, que se llamava Arioc, el rei de Elam, que se chamava Kedorlaomer, não? E o rei de Goim, que se chamava Tidal. Então, acá temos esses 4 reis, e que é mais fácil ubicar as regiões de onde eles vêm, não? Para entender o contexto aqui do que se está falando. Pero antes de ver o mapa, entender que hay que entender que Kedorlaomer es el más citado, ¿no? Kedorlaomer, rey de Elam. Acá vemos, ¿no? Habían servido durante 12 años, versículo 4,
durante 12 años habían servido a Kedorlaomer. Eh, entonces, Kedorlaomer era el líder. De hecho, acá también, más adelante, en el versículo, aquí en el versículo en el versículo siguiente, versículo 5, ¿no? Dice que vino Kedorlaomer con sus reyes aliados. Es decir, Kedorlaomer, rey de Elam, era el líder de esta coalición, ¿no? Entonces acá nuevamente va a mencionar de nuevo, ¿no? A Kedorlaomer, en primer lugar, ahora, ¿no? Rey de Elam, junto con sus aliados, el rey de Goim, el rey de Sinar y el rey de Elazar, ¿no? Entonces tenemos cuatro lugares acá. Tenemos Elam, Goim, Sinar y Elazar, ¿no? Siendo que el rey de Elam era el líder, ¿correcto? Entonces vamos al mapa ahora sí para entender de qué se trata todo esto, ¿no? Cuando venimos aquí al mapa, tenemos que salir aquí de Israel, ¿no? Para ir al mapa de la región acá del Medio Oriente, ¿correcto? Nosotros tenemos aquí al lado derecho Elam, ¿no? Tenemos aquí la región de Elam, ¿no? Eh, entonces tenemos el rey de Elam, que probablemente reinaba desde Susa, ¿no? Pero yo voy a ir a otro mapa incluso, otro mapa que habla de que nos muestra la Mesopotamia con más detalle. Déjame ver aquí, este mapa de acá, ¿no? Aquí tenemos otro mapa que es aún más detallado, ¿correcto? Entonces tenemos aquí, este mapa está mejor todavía. ¿Por qué? Porque este mapa nos muestra el reino de Elam, que está aquí marcado con este color un poco crema, no sé, así, ¿no? Así, este color acá es el reino de Elam, ¿no? Aquí está la capital que es Susa, ¿correcto? Este reino de Elam ele vai apoiar algumas revueltas que ocorreram contra os reinos que existiam aqui, ¿no? O reino de Ur, o reino de Akkad, ¿no? Los acádios. Então, o fim do Império Acádio, que foi o que reinou nesta região de Éufrates, acá, ¿no? Esta parte que está pintada aqui também, essa era a do reino Acádio, ¿no? Eh, ou também depois a região do antigo Império Babilônico, ¿no? Entonces, essa região, esse império foi atacado por vários inimigos, eh, incluso por los elamitas. Vê-se aqui que a revolta de 2300 e a revolta de 2280 foi apoiada por Elam, não? Então, os elamitas, eles começaram a tomar controle dessa região. Quando comecei a falar de Abrão, comecei a dizer que em la época de Abrão, quando nós um zoom aqui nesta região, esta região aqui de la Mesopotâmia, que tem muitas cidades, foi dominada por los elamitas, correto? O texto bíblico que leímos habla de rei de Elam e habla de rei de ai, déjame ver aqui como se refere exatamente, não? Habla de rei de Elam, habla de rei de Sinar, que não, é rei de Sinar, desculpa, é rei de Elazar, Sinar, Elazar e Goim, não? A parte do rei de Elam, não? São os lugares onde ele reina. Que é Sinar, que é Elam já sabemos, não? Já mostrei no mapa, já mostrei Elam no mapa. Pero que é Sinar e que é Elazar e que é Goim, correto? Vamos a ver aqui que são esses lugares, não? Goim é mais difícil de entender que era, não? Que era Goim? Não se sabe exatamente que era Goim, pero Elazar e Sinar é fácil de entender que era, não? A região de Sinar é esta região de acá, a região fértil alrededor de Babilônia, ¿no? Entonces, el rey de Sinar es el rey de esta región acá, porque la región de Sinar era esto aquí, ¿no? Ya lo vimos también en Génesis cuando habló de Nimrod, ¿no? Nimrod, él fue rey en esta región acá de Sinar, ¿no? O Cinear. Entonces, Sinar o Cinear, sempre vocês veem isso na Bíblia, é a região geográfica de Babilônia, ok? Isso é Sinar. E Elazar, aqui aparece com outro nome, que seria, quizás, Larsa, não? Elazar seria Larsa.
Efectivamente, Larsa foi um reino, uma cidade reino, porque todas essas cidades eram cidades reino, não? Então, o rei de Larsa era, por lo tanto, um rei desta região acá, poderoso, não? A região de los antigos sumérios, Uruk, eh, Uma, Ur, Eridu e Larsa, que está bem aí junto ao rio Éufrates, não? Então, teníamos o rei de Elam, o rei de Sinar, o rei de Elazar, e isso é saber que era, não? Incluso os comentaristas não têm uma ideia certa de que era Goim, não? Pero eram reis desta região aqui de la Mesopotâmia, vem? Eram reis que veniam de la Mesopotâmia, desta região acá poderosa, não? Onde estava Ur, correto? E se entende que os elamitas, eles tinham, por lo tanto, um domínio que ia muito mais allá desta região, correto? Acá neste mapa vemos que, inicialmente, o domínio dos elamitas era. Deixa eu volver aqui. Vou ver aqui um mapa. Aqui, não? La región el dominio de los elamitas iba por esta región acá, pero ahora vemos que se extiende por esta parte acá, porque eran reyes aliados de Kedorlaomer. Kedorlaomer era el rey elamita, y parece que la influencia elamita se extendía hacia el levante, hacia la región del Mar Muerto, del Jordán y del Mar Muerto. Entonces, esta región estaba sometida al vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? El vasallaje, sabemos bien qué es el vasallaje, ¿no? El vasallaje es una especie de régimen en el cual existe um vínculo de dependência, de fidelidade de um pueblo ou de uma persona, de um rei com relação a outro, não? De maneira que este rei inferior, ele besa a mano, ele paga tributo a um senhor, não? El vasallo le paga tributo, le besa a mano, le rinde pleitesía al rei superior. Então, parece que naquela época os elamitas rendiam esses pueblos aqui de la región del oriente del Jordán al vasallaje, ¿no? Esa región de acá. Entonces vemos que el río Jordán, la región de las montañas acá, es una frontera. ¿Por qué? Porque al otro lado teníamos el Egipto, y el Egipto solía rendir los pueblos de esta región al vasallaje, mientras que los pueblos de la Mesopotamia rendían los de esta región del Oriente al vasallaje, ¿no? Entonces acá teníamos un tema interesante, ¿no? ¿Y qué pasó? Durante 12 años, estos reyes de estas partes acá del mapa, ¿no? Rindieron vasallaje a los reyes de la Mesopotamia. Pero al 13º año, dice el texto bíblico, que ellos pararon, ellos no pagaron el impuesto. Entonces, como dejaron de pagar el impuesto, rendir vasallaje durante todo um ano, e no ano 14 vinieron ellos, esos mesopotâmicos, a cobrar el impuesto e simplesmente arrasaram, não entraram por todos os pueblos que haviam allí, ¿no? La Biblia menciona vários pueblos, os refaítas, os emitas, os suritas, os horitas, ¿no? Este mapa de acá também ele traz essa história, ¿no? Contada aqui no mapa. Nós podemos ver aqui essa linha verde, a campanha militar de los mesopotâmicos, ¿no? E vemos aí no mapa efectivamente estes nomes, ¿no? Refaim, Susim, ¿no? Que são los susitas, ¿no? Los emitas, los horitas, fueron hasta El Parán, luego fueron a Kadesh y luego fueron a la región de Zoar y cobraram tributo, sacaram a riqueza de seus pueblos, se llevaram como esclavos a muitos, incluindo a Lot, ¿no? Esta foi a campanha. E nesta região de acá, dice que houve um conflito entre estes reis do norte com os reis da região, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Os reis do norte venceram as batalhas, seguiram caminho hacia o norte, llevándose é, a, como se chama? A Lot de esclavo, não? E aí nós quedamos, não? Lot se vai como esclavo
e esse é o tema de este fragmento. A sequência da história la vamos a ver no seguinte vídeo.